Vamos a tratar de cumplir con el horario programado y nos faltan 5 minutos, que son, me dicen, muy importantes porque tienen que entrar la... En la mesa María José Rincón, de la Academia Dominicana de la Lengua, que les va a explicar una parte del contenido del diccionario. Voy a exponer con carácter general lo que significa el Diccionario Histórico de la Lengua Española para las academias. Les manifiesto, en primer lugar, mi enorme satisfacción por este acto. Yo digo que seguramente es de los más importantes del Congreso por lo que implica. Ponemos en marcha definitivamente y podemos mostrar un diccionario histórico de la lengua española sustancioso, un contenido copioso, como dirían nuestros clásicos, y nos ha costado nada menos que 100 años alimentarlo. 100 años. Tienen el impresionante aspecto que tiene el diccionario en 10 volúmenes de 2.000 y pico páginas cada uno, o sea, más de 20.000 páginas en total. Y la Academia empezó a soñar con la posibilidad de un diccionario histórico muy a principios de su trayectoria, muy a principios del siglo XIX. Cuando acabó de hacer el diccionario histórico, el diccionario de autoridades, en 1739, ya había urdido la posibilidad de hacer diccionarios que recogieran algunos aspectos del lenguaje histórico. No estaba concluida todavía la magna obra del Diccionario de Autoridades cuando en 1838, recuerden que el último volumen de Autoridades es de 1839, la Academia resolvió que era importante poner esa obra al día y trabajar en un suplemento que pudiera complementarlo. Se trabajó en el suplemento durante bastante tiempo, pero se interfirieron en su producción final la preparación de la ortografía, que no se acabó hasta 1741 y se publicó en 1742,
y eso impuso una suspensión en el trabajo del suplemento, sobre el que se volvió en 1747, y ya en 1751 teníamos más o menos terminado el trabajo, repartido entre los académicos y a punto de publicar. Pero cuando se iba a publicar el suplemento, a alguien se le ocurrió dentro de la academia que lo que hacía falta no era un suplemento de lecciones de autoridades, sino poner al día el diccionario de autoridades, porque había ya muchos pocos ejemplares en los almacenes y era conveniente hacer un diccionario entero. De modo que se acometió la idea de preparar una nueva edición del diccionario de autoridades. Todos conocen esta historia y saben de la frustración parcial de la Academia porque nunca pudo editarse por completo este diccionario, sino solo el primer volumen en 1770, lo cual no quita para que los académicos trabajaran de un modo muy arduo y eficaz y llenaran nuestro archivo de papeletas que todavía obran para nuestro disfrute y manejo, pero sin acabar nunca de hacer un diccionario completamente nuevo. Aquella aventura terminó desistiendo, sin perjuicio de que se editara un solo volumen, se reeditara un solo volumen en 1770, acabó desistiéndose de esa aventura. Pero a partir de los estatutos de 1848 ya se preveía la creación de una comisión de etimología e historia de la lengua y de modo más explícito en los estatutos de 1859 se proclamó lo siguiente: será constante ocupación de la Academia formar y enriquecer el diccionario etimológico, mostrando a la vez las alteraciones y transformaciones que ha experimentado cada palabra. En el resumen de la actividad de la Academia que redactó Bretón de los Herreros en 1862, puede leerse que la Academia había decidido poner en marcha un diccionario, textualmente, de voces y frases anticuadas de la lengua castellana. Se refiere a la sesión de 14 de noviembre de 1861. Dice el acta: se determinó que no solo conste de las que se usan todavía, sino que incluya también y más principalmente las ya caducadas, o si se emplean, es con significación más o menos apartada de la que primitivamente tuvieron, que se publique por partes y que éstas sean 3, que a su tiempo formarán un cuerpo de obra, abarcando las vicisitudes de nuestro idioma genuino, desde que principia a rasearse el idioma castellano hasta el fin de la dinastía de los Austrias en España. Se pusieron a ello algunos de los académicos más insignes de la época en una comisión que iba a redactar ese texto, que integraban Joaquín Pacheco, el Marqués de Pidal, Caveda Puente Apecechea, Cándido Nocedal, Rodríguez Rubí y Francisco Gutanda. En el artículo 2 del reglamento de 1861 estableció finalmente una obligación de la Academia que se ha repetido desde entonces hasta ahora en todos los reglamentos sucesivos hasta llegar a los estatutos vigentes de 1993. Establecía que la Academia procurará textualmente formar colecciones clasificadas por siglos de palabras, locuciones, frases, idiotismos, proverbios y refranes, señalando sus fuentes y autoridades a fin de que inmediatamente se emprenda y pueda continuarse sin descanso el diccionario histórico de la lengua. Es la primera vez en la historia de la Academia que se usa el título Diccionario Histórico de la Lengua en ese reglamento de 1861. La preparación y el nombre es seguro que están influidos por la obra de Jakob y Wilhelm Grimm en Alemania. Y este par de personajes no solo son muy conocidos en el mundo por sus cuentos, sino también porque hicieron el primer diccionario histórico alemán con muchísimo merecimiento. Andaban buscándose un puesto de trabajo después de que los expulsaran por razones políticas de la biblioteca de Göttingen y para capear esa situación económica decidieron empezar a trabajar en un diccionario de la lengua alemana que se desarrollaría en 6 volúmenes. Lo importante para desarrollarlo era que decidieron prescindir de todos los métodos tradicionales de la lingüística y concibieron el suyo como una exposición del léxico como estaba atestiguado por el uso desde el siglo XV hasta los tiempos de los geniales hermanos. Aunque los trabajos se iniciaron en 1838, el Deutsches Wörterbuch no se publicará
el primer fascículo hasta 1852, a la muerte de Jacob Grimm. Y en 1863, Jacob había fallecido en 1858, se publica la primera parte del volumen 4. Sus tareas habían sido auxiliadas, miren las cifras que son importantes, por 85 voluntarios. El proyecto, tras diversas vicisitudes, concluyó en 1961. Por tanto, un trabajo de 123 años después de iniciados los preparativos. 107 después de la publicación del primer volumen, en total 32 volúmenes y 180 fascículos. Esta orientación histórica inaugurada por los hermanos Grimm fue seguida por muchas obras sobre la lengua europea, como el inglés, el italiano, el francés, el neerlandés, el sueco, el danés, el catalán, el escocés, el español y el rumano. Entre todas esas obras hay una que destacó, que es el Diccionario de Oxford, que ha sido siempre considerada como la más perfecta, y su artífice principal ha sido un personaje de novela y de película, James Murray, un escocés nacido en 1837, maestro de escuela, autodidacta, dedicado en alma y vida a los estudios lingüísticos desde que trasladó su residencia a Londres y se instaló en la Philological Society. La sociedad pidió a Murray que se encargara del diccionario basado en principios históricos. La historia del Oxford English Dictionary, que ha sido narrada, como he dicho, literariamente y en películas, arranca de 1857 con una propuesta de la Philological Society, y el diccionario tenía que basarse en pruebas reales del uso de las palabras, tomadas de fuentes impresas de todos los periodos de la historia de la lengua. En 1879 comenzó un nuevo episodio, un nuevo periodo o capítulo, cuando la Oxford University Press aceptó publicar la obra. Fue también entonces cuando se acordó un nuevo editor entre los miembros de la Sociedad Filológica, el mencionado James Murray. Para acelerar el trabajo en el diccionario se nombraron diversos editores, pero Murray y su equipo fueron los que trabajaron continuamente durante mucho tiempo, especialmente cuando Murray se estableció en Oxford. En lugar de las 6.400 páginas en 4 volúmenes previstas originalmente, el diccionario culminó en 10 volúmenes que contenían más de 250.000 entradas principales y casi 2 millones de citas. Se publicó el imponente Un nuevo diccionario inglés sobre principios históricos, así se llamó, lo traduzco de la versión inglesa, aunque se impuso enseguida el título más simple de Oxford English Dictionary. Ni Murray ni Bradley, que fue un coeditor, vivieron para verlo terminado. Murray murió en 1915, la obra a la que había dedicado su vida representaba un logro sin precedentes. No es necesario que me detenga en la descripción de otros diccionarios históricos. Basta con lo dicho para destacar el cambio en el método histórico que impusieron estos diccionarios sobre los diccionarios normativos editados con anterioridad y la segura influencia de este tipo de obras en los diccionarios históricos españoles. El primer diccionario histórico español se lanzó definitivamente desde una comisión que tenía constituida la Academia para la puesta al día del diccionario de autoridades. En 1914, esta es la fecha de arranque, se publicó un plan general para la redacción del diccionario histórico de la lengua castellana que había redactado el arabista Julián Rivera y Tarragó. Planteaba directamente la cuestión de si debe publicarse un diccionario que no sea el vulgar, a saber, uno que contenga los materiales acumulados y otros nuevos, si preciso fuere, a fin de que constituya el diccionario histórico de nuestra lengua, en el que aparezca la evolución de las palabras, tanto en su forma como en su significado. Este es el primer proyecto de diccionario histórico español que se puso en marcha, indico la fecha de nuevo, 1914. A partir de ese momento se intensificó la preparación de papeletas integradas en el fichero general de la Academia, puesto que estas habían de ser la base documental del repertorio. Pero hasta 1919 no se afrontan las primeras redacciones de la obra,
labor que recae de manera exclusiva en manos de los académicos y, en particular, en las manos de José Alemán Bolufer, que después abandonará estos trabajos para dedicarse a otras actividades en la academia. En las actas de la academia hay reproducciones continuas de don Antonio Maura recomendando a los académicos que, por favor, colaboren en la elaboración de ese diccionario. Se leen en las actas de octubre del 14, del 15, del 18, del 24. Pero las peticiones no caen en terreno abonado, precisamente. Finalmente se mueve la obra cuando se incorpora al diccionario Vicente García de Diego y con él, inmediatamente después, los académicos Emilio Cotarelo y Mori y Armando Cotarelo Valledor. En 1932, un personaje absolutamente fundamental, Julio Casares Sánchez. Como resultado de esta actividad, a finales de marzo de 1934 se publica el primer tomo del diccionario histórico. Realmente la fecha de publicación aparece en 1933, pero es de 1934, mientras continúan la preparación y correcciones de materiales de manos de los citados Cotarelo, Valledor, García de Diego y otros. En la primera etapa pasaron muchos momentos de discusión y de zozobra y llegaron a suspender los trabajos en algún tiempo. Al inicio de la Guerra Civil, 1936, para los que no son españoles, esa es una fecha que no necesitamos recordar, 39, el progreso del diccionario histórico se interrumpe y se había alcanzado ya la publicación del primer volumen que he citado y un segundo volumen en abril del 36 que llegaba al tramo de artículos B, Sevilla. En los años 40, fundamentalmente debido al empeño de Julio Casares, se emprendieron trabajos de redacción, pero esa parte del trabajo posterior no llegó a publicarse, aunque el Archivo General de la Academia conserva muchas fichas, más de 29.000 cuartillas, que se han digitalizado para incluirse en el tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, al que voy a aludir dentro de un momento. Aunque la obra se titulaba Diccionario Histórico, era este un título que se usaba en las carpetas, en las fichas, y los propios académicos, pues lo que estaba construyendo no era un diccionario histórico. Como se ha referido, la Academia había estado trabajando en la segunda edición de Autoridades y cuando ésta se abandonó en 1780, había iniciado con convicción un diccionario histórico, pero realmente el método que se empleó en sus trabajos era el mismo método seguido para hacer el diccionario normativo tradicional. El resultado no cumplía, por tanto, los requisitos mínimos exigibles para un diccionario histórico. La estructura de sus artículos muestra claramente que no se basaba en un examen de la documentación. Esto era una realidad que determinó que los artículos se fueran acompañando como partes del diccionario de Autoridades, pero desde luego no con la metodología que habían enseñado las grandes obras históricas extranjeras que he citado antes. Esta desviación del proyecto de 1914 obligó a dejarlo y a replantearlo de un modo completo. Ocurrió cuando se creó en España el Seminario de Lexicografía, un organismo que se creó en 1947 bajo la dirección de Julio Casares. En épocas posteriores ocuparían el cargo Vicente García de Diego, Rafael Lapesa Melgar, Manuel Seco Raimundo. El decreto fundacional estableció que se dotaría al seminario de una plantilla de colaboradores especializados secundado por el personal auxiliar correspondiente. Había que replantear por completo el diccionario y para eso en 1951 se publicó una muestra que los redactores someten a examen de la corporación, es decir, la idea de un proyecto más acabado en el que pudieran conocer todos los académicos y los interesados cuál iba a ser la metodología adoptada. El folleto, sin embargo, no llegó tampoco a prosperar porque un incendio en la Casa Editorial Hernando, que era donde se conservaban los tomos de diccionario histórico publicados y en vías de publicación,
y lo que llama el documento las nuevas tendencias lexicográficas iniciadas en Alemania a mediados del siglo XIX, es decir, lo que acabo de comentar de los hermanos Grimm, y la reciente aparición del monumental diccionario Oxford, son palabras también del documento, por tanto, lo que he referido respecto a la experiencia británica, determinan un cambio radical de posición y la Academia Española abandona, por tanto, en cierta medida los proyectos hacia 1936. Cuando se empezó a elaborar cuando se va a replantear de modo total esta nueva perspectiva, Casares hizo un cálculo optimista, una previsión de trabajo, el tiempo necesario para desarrollar el proyecto y calculó que harían falta 38 años y una extensión de 15 tomos y un total de 16.000 páginas. Erró mucho Casares en el pronóstico, las cifras y momentos estelares del proyecto fueron diferentes. El Seminario de Lexicografía, que empezó a funcionar en 1947, la muestra que acabo de citar es del 51 y el primer fascículo se editó en 1960. Entre 1960 y 1996 se publicaron 23 fascículos, los artículos comprendidos entre A, Apasanca, y B, Bajoca, es decir, sin los años de preparación, 36 años invertidos para casi 21.000 artículos. El indudable mérito del Diccionario Histórico de la Lengua Española es su calidad, lo resaltó nuestro compañero Álvarez de Miranda, que fue subdirector de los dos últimos fascículos publicados, y la construcción de un edificio léxico que no existía con anterioridad. Pero sí estábamos cuando, alrededor del año 2000, suspendido el proyecto de esta segunda etapa, se decide continuarlo. Para esto es necesario preparar, para los trabajos de redacción, es necesario preparar recursos en los que cimentar la construcción del diccionario histórico. En esta etapa y hasta 2005 se llevaron a cabo acciones como la construcción del Corpus Diacrónico del Español, CORDE, que sumaba 300 millones de registros léxicos desde los orígenes hasta 1974, complementados con los 160 millones que procedentes de los últimos 25 años del siglo XX integran el corpus de referencia del español actual, CREA, y los 77 que entonces formaban el corpus del español del siglo XXI, CORPES. Este ha continuado creciendo hasta los 425 millones, algo más de 400 millones que tiene en la actualidad. También hacía falta la creación de un inventario digital con la información fundamental recogida en el fichero que servía de base al diccionario histórico. Se han incorporado muchísimos materiales, diccionarios del español, desde Nebrija hasta la actualidad. La clasificación temática de voces incluidas en el diccionario de la lengua española permitió superar los condicionamientos de orden alfabético. Se preparó por ASALE, las academias ASALE, el diccionario de americanismos y muchas otras obras antiguas se recogieron en ese gran corpus general, desde el léxico hispánico primitivo, que trabajó con la Fundación Ramón Menéndez Pidal, las pizarras visigóticas y los becerros gótico y galicano de Valpuerta, trabajados por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la edición crítica del Tesoro de Cubarrubias, que se preparó con la Universidad de Navarra, etcétera, etcétera. Terminado en 2004 la fase preparatoria, con la ayuda del Gobierno y a través del Ministerio de Educación, se dio el paso decisivo de la tercera etapa que consistió en preparar el diccionario histórico de la lengua española de nuevo. Se rebautizó como nuevo diccionario de la lengua española cuando se atribuyó la dirección al académico José Antonio Pascual. José Antonio Pascual, que no está en Arequipa, pero que merece ser recordado, le dio una orientación muy nueva al diccionario histórico de la lengua española, nuevo diccionario de la lengua española, porque la concibió como una obra de nueva planta, como una gran base de datos que atendiera de manera particular las relaciones existentes en el léxico de una lengua. Comenzó el proceso de ejecución de este proyecto de Pascual en los años 2006 a 2009
Y también se hizo, como históricamente se publicó una muestra del nuevo diccionario histórico del español en 2013, que contaba la nueva metodología, que al menos tenía un elemento completamente revolucionario. Se abandonaba el orden alfabético. Se abandonaba el orden alfabético que había primado siempre en la preparación de diccionarios y se utilizaba para contar la historia de la lengua un método relacional. El orden alfabético decae y el cambio consiste en que se organizan las palabras de modo distinto, estableciendo las relaciones de unas con otras. He dicho que es un método nuevo, pero la verdad es que no es estrictamente nuevo, porque ya en la edición de las ediciones de los prólogos de 1960-96, que escribió Rafael Lapesa, aunque no están firmados por él, no están firmados por nadie, dijo Lapesa: no se nos oculta que el conocimiento exacto del vocabulario solo puede lograrse teniendo en cuenta la situación de cada palabra dentro de su respectivo cambio semático y estudiando a la vez los valores de sus sinónimos, satélites y antónimos. Este cambio metodológico conlleva exigencias muy importantes. Desde el punto de vista del trabajo, el abandono del orden alfabético y su sustitución por el estudio de las familias de palabras o palabras genéticamente relacionadas reclama una minuciosidad en el manejo de las bases documentales y la necesidad de que estas bases documentales sean mucho más amplias. El libro, el diccionario histórico que presentamos hoy, es hijo de esta corriente de pensamiento, por tanto, está basada en la metodología que propició nuestro compañero José Antonio Pascual. Si bien les hemos hecho prescindir del calificativo de nuevo diccionario, lo hemos llamado de nuevo estrictamente Diccionario Histórico de la Lengua Española. Lo que publicamos es el resultado de un trabajo ahora panhispánico. La última fase de este diccionario ha consistido en convertir lo que era una obra de la Real Academia Española en una obra panhispánica. Esto ocurrió en 1919 en el Congreso de las Academias que se celebró en Sevilla. Desde entonces, reiteradamente, la Academia ha acordado en diferentes plenos que el diccionario se llame como lo hemos llamado y trabajar en él en colaboración con todas las academias. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Pues que hemos hecho viable una fórmula que reclamó Lapesa y que exigió Menéndez Pidal, que consistía en que la Academia tomara conciencia de que no era posible en una obra de este calibre hacerla en exclusiva dentro de las paredes de la calle Felipe IV o de nuestras oficinas de la calle Serrano. Había que convocar a la totalidad de los expertos en materia de historia de la lengua que hubiera en el mundo, por tanto, todos los que existieran. Y además, cambiar por completo también la forma de trabajo para dotarlo de mecanismos electrónicos, digitales, mucho más ágiles, que se pudieran profundizar con más facilidad en las fuentes. Esto hicimos a partir de 1919. Llamamos a todas las academias, convocamos a todos los expertos, no hay tantos como pareciera en materia de historia de la lengua, y todos han trabajado con nosotros planteando, claro, un problema de coordinación, cómo se hace una obra colectiva de tanto aliento, con tantos colaboradores que están situados en geografías distantes más de 10.000 kilómetros. Pues lo abordamos también con mucho entusiasmo y consistió la cosa en crear un equipo central de redacción en la Academia que dirigía la totalidad de los equipos periféricos y esos equipos periféricos adiestrarlos en un método único, pidiéndoles que hicieran una estancia entre nosotros en Madrid o incluso constituyendo métodos automáticos digitales de información a distancia. Esto nos ha costado mucho tiempo y, en fin, también una financiación notable que hemos podido mover. La red Redacta, así hemos llamado a la red de colaboradores, la red Redacta nos ha permitido abordar una obra
que consideramos una iniciativa de Estado. La Academia satisface una obligación que contrajo, ya lo ven, en 1850 y tantos, en aquel mensaje de Bretón, o en aquella acta de Bretón de los Herreros. Ahora hemos venido recordando los avances en los diferentes congresos de la Academia. Redacta, es como hemos llamado a la red del diccionario panhispánico histórico, y está constituida por 40 instituciones de todo el mundo hispanohablante, 18 equipos de redacción activos formados por expertos en teoría del léxico, 27 redactores individuales y muchos asesores y expertos que contribuyen al desarrollo de los aspectos específicos. Además de los equipos internos, pues yo me he sentido siempre muy reconfortado con la ayuda inestimable de don José Antonio Pascual y don Juan Gil, a quienes siempre les he dado los textos antes de publicarlos para que le echen la última ojeada. Bueno, hemos conseguido con esto crecer, como han visto, desde el 19 hasta acá, más que en toda la historia del diccionario histórico de la Academia. Hemos hecho 7 volúmenes que se suman a los 3 que se habían fabricado con anterioridad. El diccionario del periodo 30-33 o 33-36 lo hemos dejado fuera de esta colección por la razón que he explicado de que su metodología no es propia de un diccionario histórico, pero sin embargo el diccionario 60-96 es un buen diccionario con buena metodología que merece la pena ser rescatado. Como no había ejemplares, eran difíciles de obtener, nos parecía que esa obra tenía que incorporarse y la hemos incorporado tal cual en los primeros 3 volúmenes. Y los 7 restantes son lo que hemos trabajado en este tiempo, fundamentalmente desde el 2006, pero fundamentalmente desde el 2019 hasta la actualidad. Es una enorme satisfacción realmente poderlo presentar y decirles, no obstante, que la mención que he hecho hace un momento a que una de las cosas que ha abandonado el nuevo diccionario histórico es el orden alfabético, verán que lo hemos tenido que recuperar para hacer ese diccionario impreso. ¿Quiere esto decir? Que el diccionario histórico, tal y como está concebido, es una base de datos descomunal que nos permite hacer a partir de ella obras con planteamientos distintos. Por ejemplo, un diccionario tradicional ordenado alfabéticamente, que es lo que tienen aquí. Claro que la red es tan generosa con los fabricantes de diccionarios ahora, con los productores de diccionarios, que la información que se puede incluir en red es inmensa, realmente enorme. Por tanto, lo que hacemos es recuperamos el orden alfabético del diccionario y además resumimos lo que está en la red. No crean que eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho casi el doble de lo que se presenta, porque hemos tenido que prescindir de buena parte de la información para poder editar un diccionario razonablemente extenso. Esta es la historia del diccionario hasta llegar a la actualidad. 112 años nos contemplan de vida del diccionario histórico, felizmente terminada ahora. Añadiré que si hemos decidido publicar estos 10 volúmenes por fijar un hito, marcar un momento en la historia de las academias en la que fue posible hacer un diccionario y estimular el trabajo de los que nos sigan, que nos seguirán por mucho tiempo. Le falta mucho. Hemos llamado al diccionario avance. Habrá que llenarlo de muchas cosas que los sucesores en la dirección del diccionario podrán complementarlas. Es importante considerarlo así. Yo creo que nunca más habrá una edición en papel de diccionario histórico, porque cuando tengamos que editarlo ya terminado, pues tendrá 30 tomos o algo parecido y no merecerá la pena porque la consulta digital es mucho más eficiente y mucho más importante. Pero queremos dejar marcado un hito en la historia de las academias, que son los 10 volúmenes que les presentamos. Muchas gracias por habernos atendido y esto es todo. Bueno, y ahora María José Rincón es una de las colaboradoras importantes de la red Redacta. Ha trabajado desde Santo Domingo en algunas de las palabras y ella conoce por dentro el contenido del diccionario, de modo que nos va a explicar eso, el contenido del diccionario, utilizando una palabra que ella ha utilizado específicamente, en la que ha trabajado ella específicamente. María José.
Gracias, Santiago. Buenos días a todos. Me dirijo hoy a ustedes como coordinadora del equipo de redacción del Diccionario Histórico de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. Formamos parte de esa red a la que se ha referido nuestro presidente, de esos muchos equipos de redacción de la comunidad académica, de la comunidad científica, de lexicógrafos del mundo hispanohablante que están integrados desde 2021 en esa red panhispánica de academias, universidades, centros de investigación para la elaboración de este proyecto magnífico, apasionante, que es el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Dice don Santiago que a lo mejor nunca más se publica en papel, probablemente no se publique y ninguno de nosotros, lamento decirles, veremos el final de esta obra, cuando los lexicógrafos tenemos que asumir que eso es parte de la condición de nuestro trabajo, sobre todo si trabajamos en diccionario histórico. Bueno, nuestra participación en esa red panhispánica que conocemos como Redacta, que está promovida y coordinada por la Real Academia Española y que tiene además el impulso y el consenso de toda la Asociación de Academias de la Lengua Española en el mundo, supone asumir un compromiso de impulsar este diccionario histórico, un diccionario que desde que nosotros empezamos a trabajar es nativo digital, esa gran base de datos a la que se refería Santiago, y por supuesto está respaldado como un proyecto académico panhispánico. Y es un compromiso que mantenemos, mucho más allá de este extraordinario hito de verlo aquí publicado en 10 tomos, que mantenemos y que seguirá dando frutos imprescindibles para avanzar en ese diccionario histórico que tantos años ha que el español se merece. Y creo que poder poner ese granito de arena en esto que hoy se hace realidad en forma de libro, en esta primera versión parcial, este hito parcial del trabajo que estamos haciendo con el diccionario histórico, creo que merece la pena que lo presentemos en Arequipa, que lo presentemos en América, y supone para nosotros un orgullo formar parte, ¿no?, de esa producción, de ese contenido imprescindible para el avance científico, para nuestra lengua y sobre todo para los hispanohablantes. Yo quiero ejemplificar en qué consiste nuestro trabajo con la palabra casabe. El casabe, como ustedes conocen, es el pan que se hace con la harina de la yuca, o una especie de pan, torta de pan que se hace con la harina de la yuca. Esa palabra casabe tiene una significación muy especial para los dominicanos y, por supuesto, para los hispanohablantes, porque se trata de una de las primeras palabras de las lenguas originarias de América que se incorpora al español. Ya el casabe como realidad forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad y como palabra nos tocó el orgullo de trabajarla para el diccionario histórico y está ya en el diccionario histórico. Nuestro trabajo como lexicógrafos, ahí ven las dos entradas, tenemos dos entradas, un solo lema, porque hay dos variantes que tienen trascendencia para la historia de la palabra. Bueno, pues nuestro trabajo como lexicógrafos consiste en redactar la biografía de la palabra, es decir, documentar la primera vez, a eso aspiramos, la primera vez en la que hay registros documentales del uso de esa palabra en español. De esa forma vamos a seguir los pasos de la evolución gráfica de la palabra y también de su evolución semántica a lo largo del tiempo. Las palabras van desplegando ante nuestros ojos, los que trabajamos con ellas, a veces son reticentes a dejarnos ver sus secretos, pero van desplegando esos secretos, esa vida que hay detrás de ellas, esas miserias y esas grandezas, y el trabajo, el resultado de la investigación en lexicografía histórica es gracias a esa potente herramienta de redacción que tenemos y que nos coordina a todos los equipos que trabajamos, pues bajo esa coordinación del equipo central de la Real Academia Española, al que quiero hacer un homenaje desde aquí, formado por lexicógrafos de una pasión inagotable, que nos coordinan, nos enseñan y nos guían en esa función de investigación. Gracias a esa herramienta de redacción, todos esos datos que vamos recuperando de esos corpus de los que ha hablado nuestro director, el corpus del diccionario histórico, el CORDE, el CREA,
Ojalá ahora se incorpore el corpus ASALE, el Cordiam de la Academia Mexicana de la Lengua. Todos estos corpus nos sirven para buscar esas documentaciones de las palabras. Ustedes van a ver simultáneamente esas dos entradas del diccionario. Lo primero que van a ver son las variantes gráficas con las que esa palabra se va desarrollando en todos los ejemplos que vamos encontrando en los corpus. Tienen el lema, tienen las variantes, ven ahí simultáneamente, ya con un solo vistazo vemos que es mucho más productiva la variante vinculada con casabe, escrito con Z. Bueno, a continuación de esas variantes, ven la remisión, ¿verdad? BAC, también casabe, la remisión que vincula en este formato en papel los dos lemas. En el formato digital la consulta es diferente, dijimos. Renunciamos a ese orden alfabético que no necesitamos, en el formato en papel sí es necesario. Bueno, a continuación encontramos la etimología. La etimología. Evidentemente, la etimología se refleja junto con la fuente de la que se extrae la etimología. Es decir, tienen ahí la fuente de la que nos nutrimos para plantear esa hipótesis. Si la etimología está clara, pues aparece una sola hipótesis. Si la etimología tiene varias hipótesis, también lo van a encontrar ahí. Y, por supuesto, con la vinculación con la fuente de donde hemos obtenido la información. En el único caso en el que no aparece la fuente es en el caso en que sea el mismo equipo de redacción del diccionario histórico el que plantea la hipótesis de esa etimología, ¿no? Bueno, para los que quieran acercarse, a mí me parece que esa es la herramienta que más usamos todos, profesionales y profanos, ¿verdad? Para los que quieran acercarse de forma resumida a la explicación de toda esa información, de esa potente información que aparece en el diccionario histórico, incluimos el resumen. No quiero que olvidemos que lo que ustedes van a ver ahí es solo una parte de eso que hay en el diccionario histórico en papel y una parte muy pequeña de lo que hay en el diccionario histórico en su versión nativa digital, ¿verdad? Porque es imposible recuperar toda esa información. En vez de 10 tomos, director, tendríamos que haber publicado 25, quién sabe, ¿no? Bueno, ahí tienen un resumen. El resumen, que está a su disposición en esta versión en papel, les hace la biografía de la palabra, basándose en esos datos documentales que hemos ido recabando y que vamos espigando en todas esas fuentes de las que nos nutrimos en el diccionario histórico. Les voy a leer, solo para que vean que no se trata solo de recapitular dónde se documentó por primera vez la palabra, en qué diccionario del español aparece por primera vez esa palabra registrada, si es en el diccionario académico, si es en un diccionario americano, sino que además nos plantea, en fin, explicaciones filológicas que nos acercan más a la explicación de esa información que vamos a encontrar en el diccionario. Por ejemplo, en el resumen de la palabra casabe, nos dice, se documenta por primera vez con la variante casabí y la acepción torta fina que se elabora con la harina del tubérculo de la yuca tostada en un molde de barro cocido o de hierro, ¿verdad? Y se documenta en el diario del primer viaje de Colón. Y nos dice el diccionario histórico, si bien en ese fragmento del diario de Colón está explicando que casabí es la voz indígena para denominar ese pan, por lo que el primer testimonio indudablemente español, es decir, una vez que ya se considera que la palabra está incorporada al léxico de la lengua española, se atestigua en 1516 en el nuevo memorial de los agravios o sin razones que Bartolomé de las Casas, clérigo, dice que se hacen a los indios, en esa obra de Bartolomé de las Casas. Por lo tanto, ahí van a tener su primera documentación en una obra, su primera documentación una vez que esa palabra está incorporada al español y la explicación filológica de por qué la primera documentación en lengua española no es esa de 1492-93, sino que es la de Bartolomé de las Casas de 1516. Es decir, es mucho más que un resumen de los datos, es una explicación filológica para que comprendamos mejor esos datos que nos va a facilitar el diccionario histórico. Empezamos por el resumen, les recuerdo, eso es un pedacito del resumen, y ahí van a ver las acepciones. Creo, si no recuerdo mal, que casabe
con la variante con Z, tiene 8 acepciones en el diccionario. Bueno, van a ver que además de esa torta fina, ¿verdad?, tiene el sinónimo. El sinónimo es la palabra con la que se vincula, en este caso, la otra variante, ¿verdad? Y después ven agrupados en párrafos los testimonios documentales en los que nos basamos para esa historia. Esto es un diccionario histórico, la posibilidad de ver desarrollarse a lo largo del tiempo con ejemplos tomados de textos reales del uso y la evolución de esa palabra a lo largo de ese tiempo. Fíjense que empezamos ahí con esa cita del Diario de Colón, y no solo van a ver la fuente, sino que van a ver la cita. Es decir, el párrafo en el que en esa obra se refiere a la palabra Casaví. Hay una cita de 1492, hay otra de 1494 en la Carta a los Reyes de los Documentos de Colón. Fíjense que en el siguiente párrafo empezamos por 1516. Toda la información de los textos del diccionario histórico están agrupados por periodos históricos. Edad Media, siglos de oro, siglo XVIII, XIX, siglo XX, siglo XXI, desde su primera documentación hasta documentaciones actuales de este mismo año en los que vemos que esa palabra sigue funcionando con ese significado o con otro que haya desarrollado. Fíjense igual como la variante con S, por ejemplo, empieza a documentarse a partir de 1574, se documenta un poco más tarde, y ahí van a tener pues toda la documentación. Les he puesto solo el pedacito de los siglos de oro. Imagínense lo que significa en esa obra y en el formato en digital la documentación de esa palabra desde su nacimiento hasta nuestros días, en el caso de Casabe, que sobrevive. Y asimismo lo van a encontrar con cada una de las acepciones de la palabra. Tubérculo de la yuca, planta perenne de la familia de las euforbiáceas, la planta de la yuca, ¿verdad? Fíjense cómo cada una tiene su, en fin, el párrafo donde está la documentación. Ahí solo hay una parte, pero encuentran un párrafo con la documentación más destacada de cada uno de esos periodos históricos que le he mencionado, para cada una de las acepciones de la palabra Casabe. En este caso, así hasta 8. La acepción 5, la harina que se extrae rayando el tubérculo de la yuca. De nuevo ven ahí, documentación de 1840, 1844, y las dos variantes. Más acepciones, esto ya no tiene el formato del diccionario, pero para que vean, más acepciones. Pez marino, en el mar del Caribe, de las Antillas, hay un pez que tiene forma de luna, es blanco y de una forma redondeada como una luna. Y para nosotros la metáfora es evidente con el casabe, ¿verdad? Pues ese casabe es un pez del mar de las Antillas, de carne comestible. Hay su documentación. Por ejemplo, en Ecuador, dulce elaborado a partir de maíz molido, bueno, pues se llama casabe. A lo que me refiero es que ahí van a tener ustedes todas las acepciones que hemos podido documentar. Siempre nos queda la duda de si se nos escapó algo. Nunca sabemos dónde poner el final en la investigación, ¿no? Dónde ya no vamos a buscar más. Siempre nos queda la duda de que algo se nos escapa. La ventaja de los diccionarios actuales es que eso que se nos escapa se puede corregir con el tiempo. Nosotros somos falibles, pero tenemos posibilidades de que haya quien venga después y nos corrija, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen más acepciones de la palabra casabe, y por supuesto no nos vamos a limitar solo a las acepciones, sino que también van a encontrar las formas complejas. Les he puesto algunas de la palabra casabe. Casabe de brujas, una especie de hongo que se conoce en Cuba. Van a tener, por supuesto, acepciones y la distribución geográfica de todas esas acepciones a lo largo del tiempo. O esta expresión que a mí me encanta, que sería algo similar a aquello de comulgar con ruedas de molino, ¿verdad? En el español clásico, pues comulgar con casabe, Por ejemplo, una locución verbal coloquial de Venezuela, pretender que se acepte por bueno lo que se conoce como malo, del Diccionario de Venezolanismos de Tejera. Fíjense que las acepciones, o en este caso las formas complejas, que solo documentamos en diccionarios, es decir, que no hemos sido capaces, probablemente no es que no haya documentación, sino que no hemos sido capaces de encontrar documentación que las respalde, tienen una señalita
al lado previo al número de las que marca la acepción, ¿verdad? Que indica que esa acepción solo la hemos documentado en diccionarios. Eso quiere decir que vamos a seguir trabajando para confirmar si esa acepción tiene uso y se mantiene, ¿no? Bueno, pues ahí tienen las acepciones de comulgar con Casabe, por ejemplo, la acepción número 2, ser muy crédulo, en el diccionario de Francisco Javier, del Diccionario del Habla Venezuela de 1994, ¿no? Fíjense que tienen las referencias directas a las obras de las que se trae la información, en este caso las que solo están documentadas en diccionarios. Sin embargo, fíjense como en comulgar con Casabe sí tenemos documentación léxica de esas formas complejas. Es decir, que lo que podrían parecer dos versiones muy próximas de la misma palabra, una vez que nos acercamos a ellas, nos damos cuenta de que cada una nos ofrece una información diferente de esa palabra. Mientras redactamos, convivimos muchas horas de nuestra vida, muchas horas al día, durante semanas a veces incluso durante meses, cada uno de los redactores con nuestra palabra, ¿no? Que pasa a ser casi de nuestra propiedad, la vemos nacer, la vemos desarrollarse y estamos casi seguros que nos esconde algo. Siempre nos guarda algún secreto al que no podemos acceder. Lo que sí es importante es que tenemos, como redactores del diccionario histórico, tenemos el privilegio de ver cómo se desarrolla delante de nuestros ojos la vida de las palabras, eso que decimos tanto, ¿no? Que la lengua tiene vida, que las palabras nacen, se desarrollan, mueren, como si fueran organismos vivos. Cuando trabajamos en la redacción del diccionario histórico, vemos desarrollarse ante nuestros ojos la vida de las palabras. Creo que eso es lo que lo hace tan apasionante y que a veces nos sea difícil alejarnos un poco de esa tarea diaria, nos pasa mucho a los lexicógrafos. Y quiero cerrar mencionando un ejemplo bellísimo que dio don Pedro Álvarez de Miranda sobre lo que significaba el diccionario histórico de la lengua. Decía él que el diccionario histórico de la lengua lo comparaba con una catedral lexicográfica, ¿no? Y decía que las catedrales, decía don Pedro, las catedrales existen y no por milagro, sino por el trabajo y la fe de los pueblos que las construyen. En lexicografía, decía él, no hay milagros, lo que cuenta es la determinación, la aptitud y la perseverancia. Esta obra que presentamos hoy, que tengo el inmenso orgullo de ser la que le está dando un poco de voz a los que estamos detrás como lexicógrafos de esta gran catedral lexicográfica, esa obra que presentamos hoy lo que habla es de determinación, de aptitud, de perseverancia de la Real Academia Española, de la Asociación de las Academias de la Lengua Española en el Mundo, de todos los colaboradores, entre los que me incluyo, de la Red Redacta, que seguimos empeñados en que los hispanohablantes nos merecemos un diccionario histórico de la lengua española y estamos empeñados en que ese diccionario, partiendo de este primer puerto que ponemos hoy en Arequipa, siga con su travesía. Estos 10 tomos son solo, aunque parezca mentira, una escala en la travesía de ese diccionario histórico de la lengua española y con el concurso de todos los hispanohablantes, pues lograremos que esa travesía llegue a buen puerto. Muchas gracias. Bueno, casi nada más. Es necesario reconocer al término y agradecer a todos los que han colaborado en el diccionario, que han hecho un esfuerzo extraordinario. Están reconocidos sus méritos a lo largo de la obra, muy especialmente ahora María José Rincón, pero quiero reconocer especialmente el trabajo que le hemos dado a la editorial Espasa, que ha sido pilar casi imposible de aguantar, ¿no? Por el tiempo, por las exigencias de una obra tan complicada de editar. De modo que muchas gracias, y por llegar a tiempo a Arequipa, porque no solo se ha editado, sino traerlo aquí ha sido realmente también algo muy, muy complicado. Y aprovecho también una obra tan cara de editar como esta, que hemos contado con la colaboración de Inditex, que nos ha ayudado a financiar esta edición de la preciosa edición del diccionario. Nada más, muchas gracias. Levantamos el acto, lo terminamos.